Hola, hola. Me encuentro de regreso en YouTube demostrando que el Dios judeo-cristiano-musulmán no existe. Pasaba por aquí y decidí responder otra tanda de comentarios. En esta ocasión, serán comentarios de mi video Las contradicciones, errores y mentiras de la Biblia. Más exactamente los comentarios que me han dejado en los videos del Génesis. Te recomiendo que te suscribas a mi canal de una vez. No hay sea que el demonio que anda suelto haga que se te olvide después. Comencemos. Nevaset Set Neva. No tienes fe. Te equivocas, Nevaset. Soy igual a cualquier persona, la cual pone fe y creencia en cosas y personas aparte de mí. Por ejemplo, si Stephen Hawking se pronuncia afirmando que los agujeros negros son en realidad de color pastel y veo que otros científicos lo avalan, yo tendré fe en él, porque sé que para que yo logre entender las matemáticas de sus afirmaciones no me alcanzará la vida. Pero él cuenta con suficiente autoridad ante mis ojos como para que sus afirmaciones sean mis creencias. Insultas al Creador, así como a su especie humana, de la cual eres parte. ¿Podrías por favor ser más específico? ¿A cuál creador te refieres? ¿Al creador de Marvel Comics? ¿O te refieres al creador de las maletas con rueditas? ¿O al creador del helado con leche? ¿O al creador de los celulares? ¿O al creador del internet? Porque a ese creador yo nunca ofendería. En su presencia me quito el sombrero. Nevaset, te aseguro que no es necesario que me digas a qué especie pertenezco. Para mi fortuna ya descubrí la tecnología de los espejos. En cuanto a que ofendo miembros de mi especie, pues sí, pero son solo algunos cientos o tal vez unos miles. Pero lo hago porque se lo merecen, son estafadores, mentirosos o ingenuos. Ahora, generalizar afirmando que ofendo a toda la especie me parece una exageración tediosa y como de mal gusto. El maligno es tu señor, por eso blasfemas. Nevaset, ¿te das cuenta que de ser cierta tu afirmación, no es conmigo con quien te debes quejar? Debes ir y reclamarle a tu Dios por crear al maligno con la capacidad de manipularme y lograr que blasfeme. Tu creador sabrá si tienes perdón en el último día. Nevaset, de las clases de biología del colegio deduzco que al referirte a mi creador hace referencia al hombre quien embarazó a mi madre, ya que mi creación dependió del 50% de información que aportó mi padre, más el 50% de la información que aportó mi madre, más el 100% de materia prima que aportó mi madre. Así que si te refieres a que mi padre me perdonará, pues te digo que no lo sé y no me importa. Además es muy probable que él se muera primero que yo, faltando a la cita de mi último día. Nevaset, gracias por participar en mi canal, pero sería mejor que fueses más concreto en los comentarios que haces. Fabricio José Morales Celedón y su comentario: las mismas burlas de siempre de los materialistas. Espérate a morir y entonces probarás todas tus burdas mentiras, como limpiarte el trasero con la Biblia. La verdad es que estás lleno de odio contra Dios y en contra de los que profesan una firme fe en Él. Fabricio, me guste o no, tengo que esperar hasta morirme para poder recibir pruebas de Dios. Lo que me genera una pregunta. ¿Tú estás seguro de la existencia de Dios porque ya estuviste muerto? Que me reproches decir mentiras no me parece que sea muy útil. Más eficiente sería que recalcaras las mentiras que digo, demostrando los engaños que intento cometer. Que de por sí es bastante irónico que estés llamando mentiras a mis pruebas de lo mentirosa que es la Biblia. Si te interesa dilucidar mi odio por Dios, te sugiero que veas mi video El porqué de mi odio por el Dios judeo-cristiano-musulmán. Te dejo un enlace en la descripción. Afirmas que odio a quienes tienen fe en ese Dios. Bien, te puedo dar un método para que compruebes qué tanta fe tienes y así calcular cuánto odio te tengo. En Mateo capítulo 17, versículo 20, dice: quien tenga la fe del tamaño de un granito de mostaza, nada le será imposible. Si le dijese a un monte, quítate de allí y ponte allá, éste le obedecerá.
Pero no te preocupes, no te voy a pedir que muevas el monte Everest. No. En Bogotá hay un monte que llamamos Monserrate. Tiene unos 300 metros de alto por unos 300 metros de diámetro. Es relativamente pequeño. Que según el versículo que mencioné, con la fe de un granito de mostaza lograrías moverlo. Eso sería como 7 millones de metros cúbicos movidos de un lugar a otro. Pero soy consciente que no necesariamente tienes tanta fe, así que la prueba será mucho más fácil. Conservando la relación de tamaño, si tuvieses la fe del tamaño de un solo átomo, o sea, la 20 billonésima parte de un granito de mostaza, podrías levantar varios kilos de arroz, pero no necesito que levantes con tu fe una arroba de arroz. Me conformo con que levantes solo un granito. Así que toma un arroz, colócalo sobre una pluma. La finalidad de la pluma es que Dios no nos haga trampa con terremotos o vendavales. Posa la pluma con el arroz sobre una mesa y procede a levantar con tu fe el granito de mostaza. La condición es que la pluma no se debe mover. Si logras mover el arrocito, tendrías toda la razón, te odio por tener fe. Pero si no logras levantar el arroz, implica que no tienes nada de fe. Y eso lo sé porque sea lo que sea, la fe no puede ser más pequeña que la milésima parte de un átomo. Continúo con tu comentario. Yo también tenía este mismo mal que ahora te impulsa a promover este vulgareo irreverente. Mas te doy testimonio que solo el mismo Dios pudo mostrarme su amor y verdad. La fe es un regalo que Dios da por su misericordia a aquellos que Él escoge. Fabricio, Dios pueda que entregue fe por misericordioso a los que elige, pero a los que no somos elegidos nos la niega por rencoroso. Eso no suena muy justo de su parte, ¿no crees? Y sigo con tu comentario. Que el Dios que conoce a los suyos como a Saulo de Tarso te derribe por tierra todo el amperio de tu necio razonamiento, si Él se compadece de tu estupidez y fe y de la confusión de la araña que en su reguera niega al ser humano, el necio asegura en sus convicciones que no hay Dios. ¿Te puedo preguntar algo, Fabricio? El hecho de que Dios no me haya echado por tierra todo mi necio racionamiento, ¿no podría ser indicio de que tal Dios no existe? O por lo menos, que Dios no pierde el tiempo haciendo lo que tú crees que Él debería estar haciendo, convirtiéndolo en un Dios diferente al que crees que es. Además, eso de que se compadezca de mi estupidez es muy incoherente. ¿Acaso Dios no fue el que decidió fabricarme estúpido? Lo de la araña no lo entendí por ningún lado. Fabricio, gracias por tu comentario y no dejes de participar en mi canal. Francisco Adalberto Lima. Y su comentario: la Biblia tiene poder, y lo que tú hablas cualquier persona lo extrae simplemente cuando lees tus historias y películas. Y si hablaras con reverencia y respeto a Dios, entenderías más el libro sagrado de la Biblia. Está fundamentado en toda ciencia hasta el fin de cada generación. Si hablas de lo que ciencia humana hace y crees, enriquécete con sus ideas. Y no uses a la Biblia para enriquecerte hablando tonterías. El poder está activo e ignoras lo que existe porque no tienes espíritu para Dios. Francisco, no hablo respetuosamente de tu Dios porque respetar tu religión es respetar la ignorancia. Muchos miembros de tu congregación religiosa creen que la tierra es plana. Incluso pueda que tú también lo creas. Respetar esa afirmación es permitir que a ti y a toda tu congregación los estafen con ideas absurdas. La gravedad es real y lo puedes demostrar. El aire es real y lo puedes demostrar. La lluvia es real y lo puedes demostrar. La luz es real y la puedes demostrar. Básicamente todo lo que es real lo puedes demostrar. Pero si tu Dios es real, ¿por qué no se puede demostrar? Yo no tengo espíritu para demostrar a Dios, pero tú sí que lo tienes. Bien, demuestra la existencia de Dios
y que ese Dios es el que tú dices que es. Franklin Suazo. Con relación al árbol de la vida y su referencia en lo que respecta a comer del mismo y morir si lo hacen, historieta que no creo, pero a mi entender y lo que interpreto de la misma es: de acuerdo a Dios, el hombre fue creado a imagen y semejanza, pues a mi entender eso incluye que serían inmortales. Al comer del mismo fueron mortales y por ende eventualmente morirían. Franklin, muy interesante tu postura, porque se ven reflejadas varias paradojas. Si fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, ¿qué más cosas semejantes nos colocó? ¿Acaso ojos? Pero ¿para qué necesitaría ojos Dios si no tenía nada que observar antes de crearnos? ¿Acaso fueron manos? Pero ¿para qué tendría Dios manos si no había nada que tocar antes de crearnos? Oídos. Pero ¿para qué Dios necesitaría tener oídos si no había nada que escuchar antes de crearnos? Si nos creó inmortales, ¿para qué crearnos en un planeta tan pequeño? Hoy seríamos unos 100.000 millones de personas. ¿En dónde nos ubicaríamos todos? Y la que considero la paradoja más macabra: Dios sabe el futuro, así que cuando nos creó sabía que Adán y Eva comerían del fruto, así que ¿para qué desgastarse fabricándonos de una manera para después cambiarnos de castigo? Simplemente nos castigó desde que existimos. Lo malo es que eso lo veo como si de alguna manera supiéramos que un bebé al convertirse en adulto asesinaría a otra persona, pero en vez de acompañar al bebé durante su desarrollo para evitar que sus circunstancias lo lleven a matar, lo metemos preso desde siempre. Esa paradoja no habla bien de ese Dios. Gracias Franklin por tu comentario y no dejes de participar. Hernández y su comentario: la Gran Roma ha inventado la Trinidad al Dios de Israel y la introdujo en la Biblia, y juego de palabras como hijo de Dios, hijo de hombre, cordero, enviado, verbo, mediador, mi padre, hijo amado, Jehová, y hasta el nombre de un crucifijo llamado Cristo o Jesucristo, para que sea adorado el nombre de la imagen inventada por Constantino y compañía, ya que el Dios de Israel no es Trinidad ni ningún Cristo, sino Dios eterno que vino a salvarnos, y los que creemos somos creyentes y no cristianos ni trinitarios. Hernández, planteas una postura muy curiosa. Afirmas no creer en el cristianismo porque sabes que fue inventado de unos para su conveniencia. Pero te has puesto a pensar si toda la información del Viejo Testamento pudo ser creada bajo las mismas condiciones y por las mismas motivaciones. Te lo pregunto porque, de ser así, la única fuente de conocimiento que tienes de tu Dios podría ser falsa, y como consecuencia tu Dios sería falso. No te digo que inexistente, porque simplemente no podríamos saberlo, pero sí podemos conjeturar que por lo menos no es el que afirman los textos sagrados del judaísmo. Hernández, gracias por participar en mi canal y espero más comentarios tuyos. José Car Ornelas Hernández. Su comentario: viva la palabra de Dios y la Santa Iglesia Católica. José, me parece genial que participes en mi canal. Eso sí, debo aclararte algo. Por tu comentario concluyo que eres de aquellas personas que creen que entre más se repiten una mentira, esta empezará a ser verdad. Como por ejemplo el credo católico, que parece una especie de mantra para programar neurolingüísticamente a los súbditos de la Iglesia Católica. Cosa que lamento decirte, no funciona. Hace unos minutos mencioné el experimento de la fe contra un arroz. Bien, José, en la tranquilidad de tu casa, toma un arroz y repítete con mucha fe y fervor: yo tengo la suficiente fe como para levantar este grano de arroz. Y ojalá lo puedas grabar en video. Y cuando tengas el arroz levitando, envíame el video y yo lo publico en mi canal retractándome de todo lo que he dicho sobre la fe. En cuanto a la Santa Iglesia Católica, te sugiero que veas mi serie de videos Lujuria en el Vaticano y me expliques cómo es que se le puede llamar santa a una organización con semejante historial. Te dejo un enlace en la descripción. Carl Mesa.
No hay nada más ridículo y chistoso que escuchar un ignorante mandando a otros a investigar de lo que él mismo no sabe. Es como un ciego guiando a otros ciegos. Ah, pero él tiene la razón y tan seguro está de sus estudios mediocres que ni valor de usar su propia voz tiene. Carl, fantástico que te parezcan chistosos y divertidos mis videos. Podrías estar viendo personas sufriendo caídas bochornosas y chistosas para divertirte, pero estás aquí en mi canal donde escuchas ridiculeces cómicas, pero con el valor agregado de poder ayudarnos a nosotros, en especial a mí, a no ser tan ignorantes. Así que te invito a controvertir todos mis videos, en especial los que he realizado con mi propia voz, como este. Quedo muy pendiente de que me compartas un poco más de tu gran sabiduría. Sandy San09. Su comentario: sí, ya existía su Hijo Jesucristo, lo dice en el credo. Respecto al árbol del bien y del mal, es una metáfora que comprendes si sigues leyendo. Nunca había visto tanta ignorancia al respecto. Ja, 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 ja. Sandy, tus primeras 6 palabras encierran tanto que podría ser un video de varias horas explicando las incoherencias, pero intentaré mencionar algunas. Si Jesús existía desde antes de que Dios creara el universo, incluido el tiempo, implica que Jesús existe desde siempre. ¿Cómo podría ser Jesús hijo de Dios? Así los dos fuesen parte de un mismo algo. Sería como si tú consideraras a una de tus piernas hija tuya, o peor, es como si tú te consideraras hija de uno de tus brazos. Otra incoherencia que se me ocurre es: si Jesús sabía todo lo que sabía por ser parte de Dios, ¿quién o qué le contó a Dios todo lo que sabía? Dios estando desde antes de nosotros solo, ¿cómo podría saber que lo sabía todo? Obviamente Jesús, siendo parte de Dios, no se lo pudo contar. En fin, es un tema muy complejo pero divertido. Te prometo tratar esa temática en próximos videos, así que quédate por mi canal. En cuanto a la segunda parte de tu comentario, usas una palabra mágica, metáfora, para calificar una narración de tu libro sagrado. En pocas palabras, metáfora es un pensamiento que se usa para explicar algo. Lo mágico de la palabra metáfora es que ese pensamiento no tiene por qué ser real. Así que si el árbol no es real, tal vez Adán y Eva tampoco son reales. Tal vez el diluvio tampoco es real. Tal vez la crucifixión de Jesús y su resucitación tampoco son reales. Tal vez Jesús mismo no es real. Incluso tal vez todo el concepto de Dios no es real. Eso implicaría que tu religión no es real. Sandy, ¿logras ver la magnitud de usar la palabra metáfora dentro de tu dogma? Me gustaría que me respondieras, así que estaré atento. Jesús Juan, tu comentario es bastante largo, por lo que no lo leeré, pero sí tengo una respuesta. Me escribes que la fiebre del oro de los Estados Unidos del siglo XVII está predicha en la Biblia, así que resuélveme estas dudas. ¿La fiebre del oro en la historia de la humanidad ocurrió solo y únicamente en los Estados Unidos? ¿Todo el oro que se extrajo en los Estados Unidos durante el siglo XVII fue de los arroyos? ¿Estados Unidos es el único país el cual se puede extraer oro de los arroyos? Jesús, afirmar que eso es una premonición de la Biblia es como afirmar que tú posees poderes premonitorios luego de ver qué hora es. Otro punto en tu comentario afirma que la Biblia es premonitoria porque pide a los hebreos circuncidar a los niños hasta el 8º día. Si lo hacen antes, el niño muere. Bien, Jesús, ¿y no podrían haberlo descubierto a partir de prueba y error? Circuncidaron salvajemente a niños recién nacidos, pero estos se morían. Luego circuncidaron salvajemente a niños de más de 8 días y sobrevivieron. No es prueba de lo premonitorio de la Biblia, pero sí es prueba de que tu Dios es un atarbán. Este punto sí que me da gracia. Jesús, toma un día de estos, el tiempo, para ir hasta una montaña que esté despoblada y muy oscura. Mira hacia el cielo y dime si eres capaz de contar cuántas estrellas existen.
Si lo haces te darás cuenta que no necesitas un doctorado para saber que son muchísimas. Tampoco necesitas un espectógrafo para ver que unas alumbran más que otras, que las hay blancas, rojizas, amarillas, anaranjadas. Yo hasta he visto algunas como azulosas. En cuanto a los astrónomos que descubrieron dónde mirar para no observar nada, es básicamente mentira. Solo es cuestión de usar un telescopio más potente para ver que hay miles de galaxias en esos recuadros vacíos de nuestro cielo. Claro que hay mención de las constelaciones en la Biblia. Si tú puedes verlas, ¿por qué quienes se inventaron la Biblia no podrían haberlas visto? Además, los nombres que hoy les damos a las constelaciones los heredamos de los griegos, quienes también se las heredaron a los hebreos. Job, capítulo 26, versículo 7. Él suspende la tierra sobre la nada. Jesús, la tierra no está sobre la nada. Está dentro del vacío interestelar, pero en ese vacío hay espacio, hay gravedad, tiempo, radiación. Además, no está suspendida. La Tierra se mueve a velocidades tremendas en muchísimas direcciones al tiempo. Pero no solo la Tierra. Todos los cuerpos dentro del universo están más o menos en iguales condiciones. Jesús, creo que no eres consciente de que la Tierra, de ser plana, también podría ser redonda. Otro comentario más por el cual debo hacer urgentemente mi video demostrando que la Tierra es una esfera, una pelota, un globo. Tus fuentes científicas más nuevas son del año 1960. Jesús, por favor, consíguete documentación más reciente. Todo es fácil de controvertir, pero considero perder el tiempo tratar temas tan obsoletos. En serio, Jesús, tu prueba de la veracidad de la Biblia es que el mar no se llena de agua con los ríos. Pues te tengo malas noticias, ya se está llenando y en las próximas décadas su nivel irá subiendo. O sea, ¿piensas que los que escribieron la Biblia ni siquiera sabían cómo calentar agua? Jesús, por favor, ¿no se te ocurre cómo es que hace 3000 años pudieron averiguar que estamos rellenos de sangre y que la necesitamos para vivir? ¿Como para que afirmes que gracias a la Biblia lo supieron? Hay muchísimas especies que contradicen a la Biblia. Solo en el tema de la reproducción, los seres vivos que se reproducen por esporas, partenogénesis. En los tipos de carne te harían falta la carne de gusano, insectos, arácnidos. Tu concepto de inteligencia está errado. Desconoces el concepto del Big Bang. No tienes idea de qué significa género en taxonomía. Probablemente desconozcas también qué es la taxonomía. Jesús, todos somos ignorantes de muchos temas, pero tú te descaras hablando sobre lo que no tienes idea. Sé que no es culpa tuya, es parte del dogma de tu religión, así que te recomiendo estar muy atento de mi canal. Aquí te enterarás de cosas que te hacen muchísima falta saber. Luis González Orellana. Y dice que no quiere ofender a ninguna religión. Ja, ja, ja. Luis, en efecto, yo no quiero ofender a ninguna religión. Difícilmente de mi boca escucharás decir algo como, por ejemplo, que los cristianos son alimañas del demonio, o que los católicos son engendros, o los judíos abominaciones de la naturaleza. Lo que sí podrás escuchar constantemente de mi parte es decir que los creyentes suelen ser ignorantes, o que los pastores, curas, imanes, obispos, incluso el mismísimo Papa, suelen ser estafadores. Pero estas no son ofensas, ya que puedo demostrar la certeza de mis palabras. Exactamente para eso creé este canal. Lo que sucede es que estás confundiendo ofender con irrespetar. Yo no tengo interés de respetar a ninguna creencia, porque respetar las religiones es respetar la ignorancia. Luis Rodríguez y su comentario: señor Ordóñez, sigo escuchando el video y no puedo creer que usted, siendo tan inteligente, gracias por lo inteligente, caiga en argumentos tan vacíos. Dios es un espíritu y por lo tanto no tiene ni ojos, ni lengua, ni manos, ni nada material. El que la Biblia hable de ello se llama antropomorfismo. Cuando dice que nos creó a su imagen y semejanza, se refiere a que nos dotó de raciocinio, libre albedrío, moral, capacidad artística y muchas cualidades más que él mismo despliega a un grado superior. Y cuando dice hagamos,
se refiere a Jesús, que participó según Colosenses 1, 15, 17, y en Proverbios 8:30 dice: con él estaba yo ordenándolo todo. Si no usamos el contexto, fácil es perderse con el texto. Luis, gracias por participar en mi canal. Y en especial gracias por creer que soy inteligente. La Biblia dice que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Ahí ya hay un problema. Se usa la palabra imagen. Las imágenes se ven, así que eso da para malinterpretarse. Lo que yo leo es que Dios hizo que nos viéramos muy parecidos a Él. Pero te doy la razón, pudieron ser términos mal empleados. Ahora afirmas que nuestra semejanza con Dios radica en capacidades cognitivas, como por ejemplo el arte. Pero yo me pregunto, ¿para qué Dios tendría la capacidad de componer canciones si nadie las escuchaba, ni siquiera Él? Además, si Dios todo lo sabe, Él sabe cómo suenan todas las canciones compuestas y por componer. ¿Para qué necesitaría componer alguna diferente? Por no mencionar que Él no la compondría, simplemente la sabría y ya. Aplica esto para todas las artes y de resultado tendrás que, pese a que Dios puede que tenga la capacidad artística, nunca lo hubiese usado. Razonar también es un término curioso. Más o menos su significado es relacionar ideas, pero Dios, ¿para qué necesitaría relacionar ideas si Él ya tiene todas las respuestas? Es como si Dios quisiera solucionar una operación trigonométrica y empezar a desarrollar las matemáticas pertinentes. ¿Qué sentido tendría mover operandos si Él desde siempre conoce la respuesta? La moral son las reglas de convivencia dentro de una sociedad para poder sobrevivir. Si Dios casi siempre ha estado solo y no puede morir, ¿de qué le serviría tener reglas para sobrevivir en sociedad? El tema del libre albedrío lo dejo para un video completo, pero te adelanto que el libre albedrío, según su definición, literalmente no es posible. El segundo comentario de Luis Rodríguez es: señor Ordóñez, usted cae en la falacia de generalización apresurada, pues no conoce los diferentes significados de la palabra día en la Biblia, que suele referirse a diferentes periodos de duración. Desconoce también que el verso 3 del Génesis 1 se refiere a que se disipó la oscuridad de manera parcial, permitiendo la entrada de la luz al planeta. No dice que la creara, pues ya lo había hecho en el verso 1. Tampoco comprende usted que el Génesis fue escrito para el hombre desde su perspectiva. Eso explica el verso 14, en el que claramente no son creados la luna y el sol, sino que aparecen con nitidez de manera total en los cielos. Por eso el verso 17 especifica para alumbrar o brillar y configurar una división clara entre el día y la noche. Es ridículo exigirle un lenguaje moderno a un texto escrito hace más de 3000 años. Luis, la Biblia no es diccionario como para que aplique definiciones a las palabras. Dentro de nuestro idioma, la palabra día tiene dos significados: periodo de tiempo durante el cual el sol está alumbrando, o periodo de tiempo que le toma a un planeta dar una vuelta sobre su propio eje. Como la Biblia solo habla de nuestro planeta, ¿por qué deberíamos asumir como día una cantidad diferente de tiempo a las 24 horas acostumbradas? Se me ocurre que puedes pensar que eso son problemas de traducción. Pero de ser así, toda la Biblia podría estar mal traducida y tú estarías aprendiendo sobre tu Dios de un libro equivocado. Tienes toda la razón, no entiendo cómo el Génesis lo escribió una persona. Tengo cuestionamientos como por ejemplo, ¿cómo Moisés entendió las conversaciones de Adán y Dios si no conocía su idioma? ¿Cómo pudo interpretar el diluvio si tampoco conocía el idioma, como tampoco tenía forma de saber que el diluvio era planetario o que en efecto todas las especies existentes fueron las que entraron al arca? Menos tenía idea de que hay bichitos tan pequeños que no se pueden ver, que como agravante estos microbichitos no se aparean para reproducirse. Aún así afirmó lo que afirmó. Luis, lo más importante que quiero resaltar de todas las menciones de la Biblia que haces es que no hay ni un solo versículo con información que una persona no pudiese inventar con solo su experiencia de vida. Y eso a mí me parece muy sospechoso. Jesús 93073 IFI. Tu comentario también es muy largo, por lo que no lo leeré,
pero sí te diré que Dios no necesita abogado, Dios necesita científicos que estén de su lado, y por lo que me escribes, no creo que tú seas uno de esos. Afirmas que Dios tardó 17.000 años en fabricar la primer mujer. Me encantará ver las pruebas que tienes de ello, pero de haber sido así, contando con el hecho de que una mujer hoy en día tarda unos 9 meses en fabricar una mujer sin usar magia, eso me da pie para creer que tu Dios no es como muy eficiente con su creación. En cuanto a que Dios no nos quiere contar cómo hizo al hombre, eso lo tengo claro, por ningún lado lo dejo explicado. Pero el consenso científico que estudia biología tiene unas explicaciones coherentes de cómo pudo aparecer nuestra especie, y el hecho de que tú desconozcas esa información no implica que sea falsa, porque entonces el hecho de que desconozcas la información de cómo Dios creó al hombre también implicaría que esa información es falsa. Jesús, si Satanás fue el culpable, ¿por qué Dios castigó a la serpiente? Eso es injusto y tu Dios se digna de ser la justicia en crema. En vista de que tantas personas me dicen que estoy poseído, les propongo que me hagan un exorcismo y lo grabamos en video y hasta lo subimos en mi canal. Definitivamente cuando todos mis seguidores vean cómo giro la cabeza 360 grados, se convencerán de la existencia de Dios. Insistes en el tema de los tiempos, que un día son 1000 años, que Adán eventualmente se murió de 900 años. Voy a responderte con solo preguntas, para que no digas que son los demonios que me poseyeron los que están hablando. Pregunta número 1. ¿Dios todo lo puede? Pregunta número 2. ¿Dios pudo arrancar el universo a través del Big Bang de haber querido? Pregunta número 3. ¿Dios pudo crear la diversidad de vida de nuestro planeta a través de la evolución de miles de millones de años? Si las preguntas las respondiste tú mismo como positivas, aquí una cuarta pregunta. ¿En qué te basas para afirmar que Dios, pudiendo hacer las cosas como los científicos afirman que ocurrieron, Dios decidió hacerlas de forma diferente? Me pides que le explique a todos cómo es que vengo de un mono. Mira, esa solicitud me dice algo muy claro sobre ti, y es que en tu vida has tomado un libro sobre evolución para leer de qué trata. Nadie, absolutamente nadie de la comunidad científica afirma que nuestra especie viene del mono. También te aclaro que los monos sí tienen manos y se limpian el trasero por exactamente la misma razón que tú y yo lo hacemos. La definición de asesino es alguien que comete asesinato. En la Biblia hay decenas de miles de asesinatos cometidos directamente por Dios y millones de asesinatos por solicitud de Dios. Eso por definición hace de tu Dios un asesino, y vaya sádico para asesinar. Jesús, mira, no entiendo tu discrepancia con respecto a esta definición. Dios no me cobra el oxígeno, motivo por el que tú me exiges que debería estar agradecido. Pero ten en cuenta que Él también es quien decidió que yo necesitaría el oxígeno para vivir, y por ende me creó vulnerable a la falta de oxígeno. En otras palabras, Él puso en mí la oportunidad de sufrir por no poder respirar, cuando Él podía haberme hecho inmune al sufrimiento. ¿Quieres que yo no destruya más almas? ¿Podrías por favor mostrarme qué es lo que estoy destruyendo? Te lo pido para saber qué hacer para dejar de destruirlas. También te equivocas en eso de que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, y es fácil de demostrar. Tu temor a Dios, ¿qué conocimiento te ha dado? De nuevo te equivocas, la Biblia no ha perdurado por 5000 años, ya que el libro más antiguo de la Biblia es de hace unos 3000 años. Además, no es el único libro mitológico viejo y vigente. Tómate la molestia de averiguar por otras religiones como el hinduismo o el budismo, verás que también tienen libros muy viejos. Me retas a un debate público, el cual considero un no muy buen método para dilucidar la verdad, ya que nadie es poseedor de todo el conocimiento. Pero igual probamos a ver qué pasa. Quedo pendiente de que me expliques cómo piensas que lo deberíamos hacer. Te seguiría refutando, pero la verdad no entendí más de lo que has escrito.
Te agradezco que participes en mi canal y quedo atento a lo del debate. Yariela García. ¿Por qué me recriminas? ¿Qué culpa tengo yo de ser descendiente de Satanás? También reitero que Dios castigó a muchas especies de serpientes y no a Satanás. De cierta manera, Yariela, me estás dando la razón. Si soy descendiente de Satanás, ¿por qué me pondría a alabar a Dios? Afirmas que mi Dios, Satanás, es el malo, por ser homicida, pero hay registro de millones de muertes de tu Dios en la Biblia. Son confusos tus argumentos. Si Dios ya sabía que ellos desobedecerían, ¿por qué hacer las cosas como las hizo? Pregunta, ¿Dios sabía cómo hacer las cosas para que Adán y Eva no comieran del fruto prohibido sin intervenir su libre albedrío? Quiero quitarles la fe a las personas porque han sido engañadas, con la idea de que la fe es una cualidad, cuando la fe es no querer aprender. Para lo del oxígeno, mira la respuesta del comentario anterior. Yariela, te quiero pedir un favor, dile a tu Dios que le pago lo que le debo cuando Él personalmente me traiga la cuenta de cobro. Iván Casillas, su comentario, jajaja, Adán y Eva no se murieron, te digo, ellos eran perfectos e inmortales, pero por la desobediencia, culpa de ellos, al nacer empezamos a morir. Iván, eso está plagado de incoherencias. Si desobedecieron, no eran perfectos, y no ser perfectos no era culpa de ellos, sino de Dios. Cuando Dios estaba separando los cielos y la tierra, ya sabía que Adán y Eva desobedecerían. Aún así, hizo lo que hizo como lo hizo, cuando Él sabía qué hacer para que fuese diferente. Antes, ya había mencionado la incoherencia de fabricar inmortales en un planeta tan pequeño, y más sabiendo de antemano que luego les quitaría la inmortalidad como castigo. Rafael Hdes y su comentario, ¿estás bien, Lorenzo? No crees en Dios del cual fumaste. La Biblia es un libro espiritual y no puedes entender la grandeza de Dios. Rafael, tienes toda la razón, no logro entender la grandeza de tu Dios, un ser que sabiéndolo todo y pudiéndolo todo, hace las cosas tan mal para nosotros. Solo es medir lo fácil que es sufrir y lo terriblemente complejo que es ser feliz. Te recomiendo que veas mi video Los 13 peores errores de Dios. Allí hablo más sobre este tema. Te dejo un enlace en la descripción. Consuelo Arias Zarco. ¿Qué? ¿Estudios en base a libros escritos por ateos? No, pues estos escribieron y hasta hoy escriben imaginaciones, guiados por espíritus contrarios a Dios. El mismo Mauricio Ordóñez es uno de estos. Consuelo, gracias por participar de mi canal. Como respuesta te diré que si un día decidieras dejar de usar todo lo que ha sido desarrollado sin la inspiración divina de tu Dios, tendrías que vivir de nuevo como lo hacían en la Edad de Piedra, pero no te esfuerces. Solo imagina que estás viviendo como lo habría hecho Jesús, si es que de verdad existió, y compáralo a la forma en que vives actualmente. De pronto te des cuenta por qué afirmo que Dios no funciona y el conocimiento sí. Alfredo Nateras Pérez. Arrepiéntete en el nombre de Jesucristo. Sí, Alfredo, sé que tienes la razón, me debo arrepentir. Solo dime de qué. Felipe Valdés Bisuet. Satanás, el Señor te reprenda. Hay que leerla, también con el Espíritu. La Biblia es la justicia de Dios. Felipe, tú también me estás confundiendo. Hace unos minutos me dijeron que soy descendiente de Satanás. También dijeron que Satanás es malo y fue castigado. Ahora tú me dices que Satanás es creación de Dios para castigarme. Qué confuso, ¿Satanás se rebeló o es un distinguido empleado de Dios? Nunca he podido entender, ¿Satanás está siendo castigado en el infierno o es el director ejecutivo de castigos? Novavax. Nadie puede saber a ciencia cierta si Dios existe o no. Novavax. Tienes y no tienes la razón. En efecto, nadie es capaz de demostrar con una única tesis que Dios existe o no existe. Básicamente porque Dios tiene miles de definiciones, muchas de ellas contradictorias entre sí. Hay personas que llaman Dios al sol. ¿Cómo podría negar su existencia?
Otras muchas afirman que Dios es una energía sin conciencia ni razón. Otros afirman que Dios es un estado más elevado de nosotros mismos. En lo que no tienes la razón es que tomando a una única definición de Dios, este sí se puede demostrar que existe o no existe. Por ejemplo, el Dios judeo-cristiano-musulmán está súper comprobadísimo que no existe. Un ejemplo rápido. ¿Cómo sabe Dios que todo lo sabe? Él podría estar experimentando el mismo proceso cognitivo que tengo yo en mi cerebro, mediante el cual yo sé que Él no existe. Así, Él sabría que su creador no existe. María Phillips. No opine a lo tonto. Si Dios mandó matar pueblos enteros es por su desobediencia e idolatría. Comiencen a leer desde el principio, Génesis, pero no, les da pereza, y con un poco que lean ya se creen que lo saben todo y se creen saber para juzgar a Dios, gente ignorante. María, es muy curioso que me digas que debería leer desde el principio del Génesis, haciéndome un comentario en el primer video del Génesis. No sé si te das cuenta de lo irónico que es eso. Si Dios mató personas como castigo, por definición, Dios no es bueno. Así que una de dos, tu Dios no es quien crees que es, o eres un hipócrita por encubrir a Dios. La Biblia no se contradice. Si creen que se contradice es porque no escudriñan las Escrituras. María, te lo dejo fácil. Moisés bajando con los 10 mandamientos, de los cuales uno era no matarás, una vez llegó a su pueblo pidió asesinar a 3000 personas. Si logras dar una respuesta satisfactoria a esta contradicción, dejo de hacer videos de contradicciones de la Biblia. Esto es herejía e ignorancia. Se creen sabios y están confundidos y ciegos. Dios tenga misericordia de todos los que piensan igual. María, Dios como por qué tendría que escucharte pidiendo misericordia por mí. Luego, ¿Él no tiene un plan perfecto desde el comienzo de todo? ¿Acaso las hojas de los árboles no caen hasta que Él lo permite? Miriam M. Estás poseso. Hay que llamar a un padre exorcista para sacarte del diablo de la confusión. Blasfemo. Atrás, atrás, entre tú y nosotros, Jesucristo. Mariam, estoy promoviendo un movimiento llamado Libérenme de mis demonios. La finalidad es que me realicen un exorcismo. Todo para sacarme los demonios que me poseyeron. Apúntate, ya hay 3 inscritos. Te voy a denunciar a YouTube por blasfemo. Pa' que te borren, blasfemo. Vete con tus cuentos a tu casa. Si no crees en Dios, guárdate tu error para ti. No nos contagies con tu ateísmo. Ya necesitarás a Dios cuando estés muy enfermo y en las puertas de la muerte. Soy enfermera y conocí muchos ateos como tú que en su último suspiro se acordaron de Dios. Siempre os acordáis de Dios cuando vais a estirar la pata, blasfemo. Miriam, ya leí las normas de YouTube y no vi ninguna que nombrara la blasfemia. Pero hazlo, igual creo que estás en todo tu derecho. En cuanto a invocar a Dios, claro que lo harías si tú eres mi enfermera, y en vez de aplicarme las inyecciones o el medicamento, te pones a orar para sanarme. El ateísmo es tan contagioso como las matemáticas, los dos por iguales motivos. Tú si eres un mentiroso, que mira si eres mentiroso que hasta mientes en la voz y no pones la tuya. Es normal que hablen de historias parecidas, ya que antes éramos un solo pueblo y luego nos dispersamos por el mundo y todos los pueblos del mundo saben que hay algo más. Dios existe porque lo he visto con mis propios ojos y yo no fumo ni me drogo. Soy una ama de casa normal y corriente, no tengo ningún vicio, gracias a Dios. Mira, tú estás inspirado por el diablo. Ahora, borrar el nombre de Dios de los que son como tú. Habla el profeta Enoc, que habrá muchos que borrarán el nombre de Dios. Cuando baje en una nube y todo el mundo lo vea, me gustaría ver tu cara. Altanera, burlona, tú borras el nombre de Dios y Él te borrará del libro de la vida, y no heredarás el cielo por blasfemo, acabarás con tu amo el diablo. Mariam, no solo yo miento, ¿acaso tu Dios a ti sí te habla personalmente? Un dato para que lo medites: si toda la humanidad murió en el diluvio, menos Noé y su familia, ¿cómo llegó la historia del diluvio a todos los rincones de la tierra?
Mariam, mira por unos segundos a una fuente de luz. Ahora mira en otra dirección. Dime, ¿la mancha que ves en tus ojos, pese a que la ves, es real? Yo también quiero ver mi cara cuando Dios baje en una nube y se muestre para todos. Es más, doy inicio a una iniciativa. Todas las personas que puedan hablar con Dios, díganle que se presente en el último partido del Mundial de Fútbol de Rusia del 2018, que en medio tiempo descienda a la cancha y realice el milagro de apagar el sol, por al menos una media hora. Pero díganle que no valen eclipses ni trampas como esa, que literalmente apague el sol por 30 minutos. Las más de 20 sondas en el espacio que observan constantemente el sol puedan constatar que el sol en efecto se apague y 30 minutos después se encienda de nuevo. Eres un blasfemo, la palabra de Dios nunca será error. Hay muchos códigos ocultos que hablan de lo que va a pasar. No hables mal de la palabra de Dios, porque es vida. Yo no conocía a Dios, pero mi experiencia me enseñó que Dios existe y cuida de los que buscan. Dios existe, blasfemo, no digas más estupideces. Mariam, si los códigos están ocultos, ¿cómo es que tú sabes de ellos? Alrededor del planeta han ocurrido accidentes aéreos con judíos, musulmanes, cristianos, católicos, budistas, hindúes. Si Dios protegiera a los que lo buscan, a los que lo siguen, siempre se salvarían aquellos quienes profesen una religión en específico, pero dentro de las víctimas hay de todo credo, incluso dentro de quienes se salvan también hay ateos. Bueno, creo que ya es suficiente de respuestas. Gracias a todos por llegar hasta aquí. Si les gustó el video, regálenme un me gusta. Si les pareció una defecio, también tienen una manito apuntando hacia abajo. Suscríbanse en mi Facebook, Twitter y Google Plus para que estemos en contacto. Suscríbete a mi canal, estoy preparando unas sorpresas muy interesantes. Compartan con todos, creo que ya es momento de saber la verdad y ser consecuentes con ella. No siendo más, hasta mi próximo video. Chao, chao.